Bueno, les damos un cordial saludo, la bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti radio online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, gracias a Dios. Hola, buenas tardes a todos. Listos para el viernes, la celebración del cuarto aniversario. Será un gozo estar juntos, nuevamente el equipo, para poder celebrar juntos también que Dios ha prosperado esta radio y que la seguirá prosperando. Y gracias a Dios por la vida de todos los colaboradores. Y bueno, tenemos mucho que también compartir el día viernes. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. La Iglesia de Cristo ayer celebramos el domingo de Pentecostés y es muy importante que nosotros no lo veamos como un asunto religioso. Al contrario, tenemos que verlo con la verdad que es. El Espíritu Santo fue derramado en sus discípulos. Y eso es bien importante porque nosotros somos parte de esos discípulos. Nosotros tenemos también que tener esa evidencia de que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Y recibiremos poder, como lo dijo antes Jesús, de ascender al cielo, cuando haya venido el Espíritu Santo, y seremos testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Tenemos que proclamar el nombre de Cristo. Por eso el viernes los invitamos a la celebración del cuarto año de la radio. Bueno, estamos en la serie Conquistando la Tierra Prometida y queremos hacer un recuento de los tesoros escondidos a considerar para conquistar. Siempre es muy importante que no veamos las historias bíblicas solamente. Aquí hay tesoros que vamos ahorita a recordar porque los hemos mencionado y hoy estaremos haciendo énfasis en uno más. Bueno, en los capítulos 1 al 5 de Josué vemos que son 7 aspectos fundamentales y visibles de nuestra fe cimentada en el amor. La fe tiene que crecer y se cimienta en el amor a través del conocimiento a Dios para conquistar, ¿qué? La vida eterna. Primeramente vimos en el capítulo 1 que debemos ser valientes y esforzados en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta palabra se la dio a Josué, pero nosotros la tenemos que retomar. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y sabemos todo el contexto que viene, pero este primer capítulo es lo que nos enseña, que la palabra es el fundamento. No hay otra, la única cosa que nos va a facultar es el conocimiento que tengamos de la palabra acerca de Dios y el desarrollo de esa palabra en nosotros. El capítulo 2 nos enseña. Hoy vamos a hablar más también del capítulo perdón, que ahí de haber dicho mal, más del capítulo 2. Y es dejar de dar vueltas en una vida de pecado. Esto nos pasa muchas veces porque no salimos de los problemas, de las dudas, de las circunstancias difíciles. Pero dejar eso trae una dirección de volvernos a Dios y caminar al rumbo correcto. El capítulo 3 nos enseña a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida diaria. ¿Qué pasó aquí en el capítulo 3 de Josué? Bueno, el arca del pacto dijimos que iba en medio y pasó a estar adelante. Y eso es bien importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es el quien nos va a guiar hacia la verdad y nos recordará lo que Jesús nos enseñó y también nos consolará y tendrá en nosotros una presencia en nosotros y sobre nosotros. El capítulo 4 es dar a conocer a otros lo que Dios ha hecho y no olvidarlo. Cuando estaban cruzando el río Jordán, bueno, pasó lo que dijimos, el arca del pacto iba por delante. Cruzando el río Jordán, es este capítulo 4, y es el monumento a las 12 piedras que Dios le pidió a Josué que hiciera, para que el pueblo de Israel siempre pudiera ver la manifestación también del poder de Dios y de lo que había hecho, no solo para sacarlos
de Egipto, sino para entrar a la tierra prometida. Y decíamos que el río Jordán fue el último obstáculo para entrar a esa tierra. El capítulo 5 es obedecer como una señal de compromiso. La circuncisión nos mandó a Josué que circuncidara a aquellos que habían nacido en el desierto y no habían sido circuncidados. Y esto nos habla a nosotros de una limpieza, de un corazón limpio delante del Dios. Es muy importante que entendamos que en las bienaventuranzas el limpio de corazón tiene un lugar muy especial. En el capítulo 5 también hay otro tesoro escondido, y eso, comer del pan de vida, recordando que Jesús volverá por su iglesia. Acuérdense que la Pascua fue celebrada cuando salieron de Egipto por primera vez. Después, cuando antes de entrar, volvieron a celebrar 40 años después la Pascua, y ahí cesó en el maná. Y es bien importante que nosotros entendamos que había un antiguo pacto y un nuevo pacto. El nuevo pacto es Jesucristo, por eso debemos comer del pan de vida y debemos recordar a través también de la Santa Cena la muerte de Jesús y que Él va a volver por nosotros. Es muy importante que veamos que todos estos tesoros escondidos que estamos viendo están relacionados no solo en el Antiguo Testamento, sino están presentes para nosotros en el Nuevo Testamento. En el mismo capítulo 5, y este es la última tesoro, mirar siempre a Jesús para permanecer en el camino de verdad y vida. En el camino, verdad y vida es Jesús. Decíamos que Josué levantó su vista y vio a un varón con una espada desenvainada. Era un príncipe del ejército del Señor. ¿Qué nos enseña esto y qué nos dice este tesoro? Que nunca debemos de dejar de ver a Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, también dijimos. Entonces, estos 7 tesoros o principios que nosotros tenemos que tener presentes en nuestra vida nos van a ayudar a conquistar. Vamos a seguir viendo cosas que también nos ayuden a conquistar. El día de hoy lo hemos llamado a este programa Conquistando una vida de menosprecio. La pregunta sería, ¿alguna vez lo han menospreciado por alguna circunstancia en su trabajo, en su casa, en la congregación, en este mundo? No sé, ¿alguna vez has sentido un menosprecio de alguna persona o lo han hecho menos? Hoy vamos a ver cómo podemos conquistar esto. Los versículos base del día de hoy los encontramos en Primera de Corintios 1, del 27 al 29. No va a ser un solo versículo para que podamos entender qué es lo que estamos hablando. Dice así: si lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es que lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo necio de este mundo, yo no sé, pero yo sí me considero en alguno de ellos o en varios de ellos, y tengo el privilegio, la bendición de ser escogido por Dios. Entonces, este versículo es el que vamos a tener o estos versículos como base el día de hoy. El día de hoy vamos a tener un programa de una mujer excepcional, no por su vida pasada, sino por que su vida dio un giro de 180 grados y fue transformada. Ella fue parte trascendental en la conquista de Jericó porque fue sabia, y lo vamos a explicar. Su fe y sus obras trascienden hasta ser parte de la genealogía del mismo Jesucristo sin haber sido judía. Pues sí, el día de hoy pues vamos a estar hablando de Rahab, ¿verdad? Esta historia la tenemos ahí como insertada en el capítulo 2 de Josué,
Y es que, fíjense, todo el relato va acerca de la conquista, ¿verdad? Cómo ellos cruzan el Jordán, que ya hemos visto esta historia y todo, pero todo se trata de la conquista. Y aquí en este capítulo 2 vemos a este gran personaje que es Rahab. Pero bueno, ¿cómo comienza este capítulo 2? Pues empieza diciéndonos que Josué envió 2 espías, o sea, antes de cruzar el río Jordán, antes de empezar la conquista, Josué envía 2 espías para precisamente que inspeccionaran Jericó y que trajeran un reporte al respecto. Recordemos que había pasado lo mismo 40 años antes cuando Moisés, o bueno, más bien porque el pueblo así lo presionó, se enviaron 12 espías a la tierra de Canaán y trajeron un reporte muy desalentador, ¿verdad? Pero fíjense, acá Josué vuelve a hacer lo mismo y no creo que haya sido por falta de fe o porque estuviera inseguro, sino al contrario, porque él era un guerrero, él sabía que necesitaba una estrategia para saber cómo llegar, entonces manda estos 2 espías. Sin embargo, ahí se nos dice en Josué 2:1 que lo hizo secretamente. Y yo pienso que fue precisamente por eso, porque la vez pasada él fue parte de los 12 espías y vio lo que sucedió, ¿verdad? Había visto que cuando regresaron o sea, los espías, 10 de ellos, ¿verdad? A excepción de él y Caleb, dieron un reporte muy desalentador y por eso el pueblo tuvo miedo de enfrentarse a la batalla. Pero ahora Josué lo hace secretamente precisamente para que lo que le dijeran el pueblo ni se enterara y no tuviera temor. Para mí eso fue muy sabio, porque Josué sí quiso tener su estrategia, les digo, no tiene nada que ver que fue falta de fe, ya él sabía que Dios ya les había entregado esa tierra, pero tenía que tener una estrategia. Así que no veamos esto como una duda de él, sino al contrario, para que ellos trajeran un reporte que les diera ánimo, sobre todo a él. Y claro que fue así. El reporte que trajeron estos 2 espías, vamos a leerlo, porque nada que ver con el reporte que dieron 40 años atrás los otros 10 espías, ¿verdad? Vamos a leer Josué 2:24, que es el final del capítulo, pero quiero empezar más bien por el final para que después ya nos vayamos al meollo de la historia. Así que este reporte vamos a leerlo ahí en Josué 2:24 que dice, y dijeron a Josué, fíjense, los espías, palabra de los espías, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Me encanta esta declaración porque precisamente están diciendo que Dios cumpliría su promesa de entregarles la tierra. Hubiera sido sensacional que este reporte así lo hubieran dado 40 años atrás los demás espías, los otros 10 espías que más bien pues dieron un reporte de temor, ¿verdad? Hubiera sido perfecto que hubieran ellos también dado este reporte, pero aquí lo tenemos. Entonces eso da ánimo para la conquista. Josué los oye y pues le cuentan todo lo que pasó. Y es aquí donde entonces entra nuestra protagonista de hoy, que es Rahab, ¿verdad? Porque estos espías cuando llegan a Jericó, llegan a casa de Rahab. Todos sabemos, ¿verdad?, a qué se dedicaba Rahab. Ella era una ramera y entonces, pues llegan ahí, lo cual se me hizo muy inteligente por parte de ellos, porque fíjense, al llegar ahí, pues no iban a levantar tantas sospechas, era un lugar visitado pues frecuentemente por hombres, ¿no? Entonces iban ellos a poder pasar desapercibidos y no a levantar sospechas y pues así enterarse cómo estaba Jericó, qué pensaba la gente y pues enterarse de varios asuntos de Jericó para decírselos a Josué. Y bueno, también era muy estratégico haber llegado
ahí con Rahab, porque fíjense, ella vivía en las murallas, en el muro. Entonces también era un lugar donde iban a poder ellos pues escaparse rápido por si querían atraparlos. Sin embargo, pues sí se enteró el rey, ¿verdad? Que habían ido ellos y pues le mandan a preguntar a Rahab. Ahora, Rahab, aquí es donde les digo, ella entra en acción y hace algo, pues los esconde, ¿verdad? Y facilita su huida. Y toda esta historia ahí la tenemos narrada pues ahí en los versículos de Josué 2. No lo vamos a leer, pero esto es lo que ella hace, los esconde y pues facilita su huida. Y bueno, les digo que esta historia de Rahab está como ahí insertada con un propósito, ¿no? Mi esposo dice, tiene mucho que ver con la conquista de la tierra prometida. Sí, fue pieza clave, ¿verdad? Pues porque todo se trataba de la conquista. Jericó era la primera ciudad que ellos iban a conquistar. Pero fíjense, sabemos que con o sin Rahab, pues la ciudad iba a ser conquistada. Y sabemos cómo es conquistada, que caen los muros, ¿verdad? Pero ella se nos dice algo muy importante de ella, o hay características importantes que hay que resaltar de ella. Porque, ¿cómo es que llegan justo a casa de Rahab? Yo pienso que en la providencia de Dios y en la omnisciencia de Dios, ellos llegan justo a ese lugar, porque saben que creo que Rahab fue especial, no a partir de ese momento, sino antes de ese momento que llegan los espías. Dios ya había visto su corazón, Dios ya había visto en esa mujer que había fe, ¿verdad? Y pienso que todo esto que se arma, todo este plan para atacar y todo lo que se desata fue porque Dios vio que ya en ella había fe, y por supuesto que dijo, yo voy a rescatarla, voy a hacer todo un plan para que ella sea rescatada, y más aún, como dijo mi esposo, pues iba a ser parte de la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues esta mujer Rahab, pues sí estaba en el fondo del estrato social, ¿verdad? Pero fue lo suficientemente importante para Dios para que fuera rescatada. Pues para los de la ciudad, pues pudo haber sido poca cosa, menospreciada, ¿verdad? Y sí, pues sí era conocida, pero pues conocida por lo que hacía, porque pues ella era ramera, pero Dios vio más allá de eso, vio su corazón y vio su fe y activó todo un plan de rescate únicamente para ella y por supuesto para los que ella amaba, que eran los de su familia. Pienso que todo esto de los espías fue más bien un pretexto por parte de Dios para rescatarla a ella. Para Dios fue muy importante ella y dijo, no va a perecer junto con los demás que sí fueron destruidos. Y es que fíjense, nosotros nos podemos llegar a fijar en lo que hacen las personas y no lo que hay en su corazón, pero Dios sí vio su fe y la escogió, ¿verdad? Y veamos por qué hablo tanto de su fe, pues por lo que ella expresa. Vamos a ver qué dice ella a los espías ahí en Josué 2:9, que dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Fíjense cómo empieza diciendo Rahab, sé. Y cuando alguien dice que sabe algo es porque no tiene duda. Ella no tenía duda de que esa tierra ya no les iba a pertenecer a ellos, sino que era de los israelitas. Con esa seguridad es que ella habla, ¿verdad? Pero a ver, ¿por qué estaba ella tan segura de que esa tierra no les pertenecía ya a ellos próximamente?
Pues ahí nos lo dice ella misma en los siguientes versículos, el 10 y el 11, que dicen: porque hemos oído que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habían hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Se fijan cómo Rahab habla en plural? O sea, ella dice: todos hemos oído lo que ha pasado. O sea, no dice solo yo me enteré de esto, no. O sea que todos los de Jericó oyeron lo que Dios había hecho, pero solo ella, de entre todos los habitantes de Jericó, fue la que creyó en Dios, porque ella declara que Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea que ella reconoce que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Ahí, por eso les digo, a mí me hace esto muy importante porque la hace excepcional. Todos oyeron, dice, todos hemos oído, ¿no? Se ha oído, pero ella sí creyó. Los demás confiaron en sus murallas y fíjense, error, porque más bien se encerraron ahí y fueron presa, ahora sí que de los israelitas. Confiaron tanto en sus muros que se sintieron fuertes, pero no, ¿verdad? Para Dios no hay imposibles, esos muros, lo vamos a ver, cayeron, pero aquí lo que hay que resaltar es esa fe de Rahab. Y esto nos lo confirma, ¿verdad? Este versículo de Romanos 10:17, que ya leemos acá en el Nuevo Testamento, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella oyó y tuvo fe. Oyó, no tuvo que haber estado ahí presente. Ella con oír tuvo fe. Y eso es lo que la hace tan grandiosa, ¿verdad? Porque ella en su ubicación de estar ahí en el muro podía escuchar de los de afuera y también de los de adentro, porque su conocimiento es tanto de los de adentro que tenían miedo como de los de afuera, de todo lo que había hecho Dios, incluso 40 años antes al haber abierto el Mar Rojo. Así que sí es de elogiar la gran fe de ella, porque le bastó solo oír para ella creer de todas las señales y maravillas que ya había hecho Dios. Y les digo, su fe fue tan excepcional que también en el Nuevo Testamento se nos habla de ella. Ahí en el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, en Hebreos 11, solo ella y Sara son las únicas mujeres mencionadas por nombre en este capítulo. Hay 16 personajes que se mencionan ahí por nombre y ella es uno de ellos. Les digo, solo dos mujeres y Rahab es una de ellas. ¿Qué nos dice Hebreos 11:31? Y dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Claro que los recibió en paz, ¿verdad? Porque ella sabía que ellos eran los que iban a conquistar la tierra. Ella pudo haberlos delatado, ella pudo haber entablado esa guerra, ¿verdad? Desde ahí y haber llamado al rey para que los apresaran y haberlos delatado, pero no, ella los recibió en paz. Su fe la llevó a actuar de una manera. Y cómo no iba a ser, pues recompensada, ¿verdad? Esta fe. Esto me recuerda cómo años después también Ruth, que la moabita, que llegó a formar parte también de la genealogía de Jesucristo, como en un momento le dice a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Yo creo que ese mismo sentir lo sentía Rahab. Yo, como diciendo, ¿cómo me voy a poner en contra del Dios que es el Dios verdadero? No, ¿cómo vamos a pelear contra él? Mejor me les uno, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo. Tenía ese mismo sentir que Ruth. Y es que fíjense, nosotros llegamos a ver siempre el exterior, porque todas las veces que se menciona Rahab,
pobrecita, pues se dice que es ramera, pero lo importante estaba en su interior, en la fe que ella tenía. Ahí en la genealogía de Jesucristo narrada en Mateo 1 podemos ver su nombre, ¿verdad? Y yo esa genealogía la veo más allá de la sangre, era una línea de fe que se veía ahí, porque pues también tenemos ahí a Ruth, ¿verdad? Una moabita, una extranjera, y pues a Rahab, que no eran del pueblo. Ahí la sangre no tuvo importancia o relevancia, sino tuvo importancia la fe que ellas tenían. Y bueno, como les digo, esta Rahab actuó. La fe iba acompañada de una obra. En esto tenemos en la carta de Santiago toda una explicación de lo importante que son las obras junto con la fe, ¿no? Y vamos a leer rápidamente, porque ya se nos va a acabar el tiempo, Santiago 2:14, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Nos saltamos hasta el 17 y 18 que dice, ahí de Santiago 2. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, o sea, la pregunta es, ¿en verdad podemos mostrar la fe sin obras? Pues no, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer ahora el 25 de ahí de Santiago 2, porque es donde se nos menciona a Rahab, cómo trascendió esta mujer. Y dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y bueno, en este pasaje se nos resalta la fe de dos personas, de Abraham y de Rahab. Imagínense a Rahab a la par del mismo padre de la fe, ¿verdad? Entonces, no dudemos que la fe de esta mujer era impresionante, ¿verdad? Y fue impresionante porque creyó y actuó. Y así nosotros debemos siempre llevar nuestra fe a que tenga una obra, ¿verdad? Como esa mujer del flujo de sangre que sí tuvo fe en Jesucristo y hasta que no tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Actuó. Y así, ¿verdad? Nosotros debemos ser como Rahab, porque ella se arriesgó su propia vida, pero ¿por qué? Porque tenía fe. Y lo podemos también ver en ese cordón, porque hace pacto con los espías y cuelga un cordón de grana en la ventana. Inmediatamente de que se fueron los espías y que los ayuda a escapar, ella cuelga ese cordón de grana que nos recuerda, ¿verdad? Lo decía mi esposo hace rato, en Éxodo 12, la primera Pascua, ¿verdad? Donde se pintaba el dintel de la puerta con la sangre del cordero. Pues también este cordón de grana nos decía que iba a ser protegida por esa sangre de Cristo, ¿verdad? De una forma simulada. Bueno, vamos a continuar. Queremos concluir, pero vamos a tomar un poquito de más tiempo. Rahab fue escogida por Dios para ayudar a la conquista de Jericó. Dios la escogió para que se cumpliera la palabra que está en 1 Corintios 1:27, y lo dijimos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí vemos cuatro cosas que operaron, cuatro principios que operaron en la vida de Rahab. Sabiduría. Dice Proverbios 1:7, todos sabemos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ella tuvo temor de Dios. Ella escuchó, creyó y tuvo temor de Dios y fue sabia, por eso lo hizo. Josué 2:9 también nos dice, sé que el Señor Dios les ha dado esta tierra. Lo declaró. Y imagínense cómo le creyeron
a una mujer que según su profesión no era creíble, vamos, pero lo que Dios ve es la persona, no lo que hacemos. Y eso es algo que debemos entender. La justificación. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Rahab recibió a los espías en paz. Los recibió en paz, dice esto en Hebreos 11:31, y fue justificada. Es decir, fue acepta delante de Dios. Mateo 5:9 nos lo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ella fue llamada hija de Dios, aunque no fuera de sangre judía. ¿Cuán importante es la paz? Porque por ella Rahab pudo esperar que fuera salvada de la conquista de Jericó, y no solo ella, su familia. La santificación, Romanos 6:22, dice, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. También nos dice 1 Tesalonicenses 4:3, y aquí puede aplicar de una manera, pero aplica también para nosotros, porque no solo es lo literal de la palabra. Dice pues, la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de la fornicación, no solo de la física, sino de la espiritual. Rahab se apartó de su pecado para tener una vida nueva. Josué 2:21 nos lo dice, y ató el cordón de grana a la ventana. Atar el cordón es una señal visible del pacto con Dios. La santificación también tiene que ser una señal visible de que somos apartados. La santificación es un pacto con Dios, que Él termine la buena obra que empezó en nosotros. Rahab pudo alcanzar que a su familia también fuera liberada de la muerte, igual que ella. Nuestra fe tiene que ser compartida en casa. El cuarto punto, la redención. Efesios 4:30 nos dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Rahab no solo fue liberada de su pecado, sino también fue redimida para la eternidad. Por eso es parte de los héroes de la fe, como lo dijo Lili, y ejemplo de obras. La obra redentora la hizo Jesucristo por nosotros. No quitemos nuestra vida de Él y caminemos confiadamente. Lili mencionó que la fe sin obras es muerta, así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, las obras solas no glorifican a Dios, porque los no creyentes pueden tener buenas obras, pero están fuera de la salvación. Las obras tienen un fundamento, y es la fe, para que sean aceptadas delante de Dios. Rahab creyó y tuvo ese fundamento para que su obra que hizo por el pueblo de Israel fuera aceptada. Así es que en esta mañana queremos decirles que el tiempo se nos acabó, pero gracias a Dios porque podemos meditar en una mujer que es considerada una heroína, una mujer intachable delante de Dios, y hubo una transformación en su vida. No importa cómo hayamos sido, no importa nuestro pasado, lo que importa es cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Así es que demos frutos dignos de arrepentimiento. Jesús eso nos enseña. Damos gracias a Dios por este tiempo en el que estamos con ustedes, y queremos decirles que en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.